A ver, ningún país crece en la fractura, en la división, en la pelea. Ningún país genera trabajo ni resuelve sus problemas sobre la base del amigo-enemigo. Y creo que en ese sentido lo que nos viene pasando en los últimos 10 años es que hay como una dinámica todo el tiempo de poner al que piensa distinto en el lugar del enemigo, en el lugar del que tengo que destruir. La convocatoria a la supuesta unidad para derrotar al gobierno, cuando sabemos que el gobierno es un gobierno que hasta diciembre del 2019 va a seguir gobernando. La carta de Cristina, decís. Sí, es en realidad, digamos, de alguna manera el seguir construyendo esa enfermedad tóxica que a la Argentina la retrasa permanentemente y que no es de hoy. Es un problema que la Argentina trae de muchos años, desde azules y colorados hasta peronismo, antiperonismo, de, digamos, dictadura contra la democracia. Me parece que ha sido una marca que nos ha retrasado y uno ve los países que en iguales condiciones naturales, geográficas, en cantidad de habitantes, territoriales, en los últimos 50 años se desarrollaron y lo que pasó en la Argentina y claramente obedece a que no logramos enfilar un proyecto de país en 6 o 7 temas que le den además desarrollo y expectativa a las futuras generaciones. Me parece que ahí está el problema y creo que es un problema que alimentan los dos. De alguna manera la idea de construir el miedo a que vuelve el cuco, más allá de que el 22 de agosto quedó claro, el 12 de agosto, perdón, quedó claro que se terminó ese miedo, alimentado por el gobierno, de alguna manera hace que la gente en lugar de votar con esperanza, pensando en el futuro, termine votando con miedo. Y la idea de derrotar al otro, en lugar de decir vamos a corregir, vamos a poner límites, pero también vamos a proponer alternativas a los caminos que plantea el gobierno, que es un poco el ejercicio que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ver con darle a la sociedad argentina una democracia con alternancia, una democracia con futuro, una democracia en la que además gobiernos y oposiciones tengan la capacidad de mostrar caminos de solución a los problemas y no de mostrarse como enemigos que se van destruyendo mutuamente. Sergio, la campaña, sobre todo de un país antes de las PASO, hizo mucho hincapié en la cuestión económica, en la cuestión de los salarios, bajar los precios. Todo lo que hemos conocido. Recién Martín hacía justamente un repaso de lo que él consideraba los 4 o 5 pilares que tiene a nivel económico el gobierno de cara al 22 de octubre, y esta es una novedad, porque el gobierno no quería hablar de economía antes de las PASO porque los números no le daban bien. ¿Ustedes creen que ha cambiado eso, que ahora le está yendo bien a la economía? ¿O siguen insistiendo en que es un déficit del gobierno? No, yo creo que es un problema. Porque una cosa es que vos tengas un número que te da buen resultado y otra cosa es que le esté yendo bien a la gente. Y cuando vos mirás el poder de compra, vos tenés la clase trabajadora, la clase media, que en los últimos 20 meses perdió entre 7 y 11 puntos en el changuito, en la farmacia. Un jubilado hoy, producto del recorte de medicamentos, producto del aumento de tarifas, producto de la inflación contra su jubilación, perdió. Y no es que recupera. Martín hace la proyección a futuro y está bien plantear, digamos, la proyección a futuro, pero vos tenés que mirar qué pasó en estos 20 meses, en los que tuviste el primer año casi 60 puntos de inflación. 60 puntos. El primer año de gobierno de Macri. Entonces, me parece que el desafío acá es recuperar el poder de compra de la gente. ¿Por qué? Y eso es... ¿Cómo se llega al cálculo de 60? ¿De inflación? ¿En un año, en 12 meses? Claro, tomándolo anualizado desde diciembre del 2015. Alguno te va a decir, bueno, pero tenés el impacto de la salida de la devaluación, de la salida del cepo. Bueno, pero vos, si sos un gobierno que planifica medidas económicas, tenés que tomar medidas en función de no hacerle daño al bolsillo de la gente. Te voy a poner un número, Alfredo. Alimentos, la verdura, 90%. Medicamentos, el Lotrial, el que más consumen los jubilados, 140%. Entonces, me parece que acá lo que hay que ir es a medidas que mejoren el poder de compra de la gente. Un tema muy claro, el tarifazo. Vos no podés tener tarifas de luz, de gas, de agua que aumenten más que el sueldo. Porque si no lo que tenés... ¿Es un proyecto que ustedes van a presentar? Nosotros ya lo presentamos, es un proyecto que trabajamos junto con Margarita. Que ninguna tarifa aumente más que lo que aumente el salario. Se llama coeficiente de variación salarial. Claro. La tarifa puede aumentar lo mismo que aumentan en promedio los sueldos. No puede ser que una empresa de luz tenga recuperación del 70-80%
contra el salario de un trabajador, porque el trabajador cuando lo pagan la luz, lo pierde en el supermercado, lo pierde en la ropa para el pibe, para el colegio. Y me parece que ahí hay un tema central que tiene que ver con darle viabilidad a la economía, pero como resulta, a la economía puesta en la mirada del hombre de carne y hueso. Nos pasa con las pymes también, nos pasa con el comercio. Y creo que ahí hay un problema de comprensión, Diego, que es, no se puede mirar el resultado del crecimiento de la Argentina desde una actividad o dos actividades. Porque la Argentina tiene, entre otras cosas, un 72% del empleo que genera, que es pyme. Y necesita inexorablemente mirar la diversidad de los sectores. Recién Martín hacía otra referencia que le quiero preguntar, que tiene que ver con ese 66% de gasto social proyectado para el 2018. Le pregunto porque ustedes de un país fueron los que empezaron a decir que el gobierno Macri era un gobierno, sobre todo para los sectores más pudientes, un gobierno para ricos, y sorprende esa cifra. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, esa cifra, digamos, tiene una parte que por ahí me gustaría mirarla, que es cuánto creció, no año contra año el gasto social, sino cuánto creció el pago de deuda. Y la comparación es 50 o 41. El otro día Roberto Labaña nos hacía la comparación del crecimiento de pago de intereses respecto del crecimiento de otros rubros. Y es bueno que en la Argentina haya inversión. Y nosotros como oposición, en todo caso, tenemos que festejar cuando el gobierno invierte en rutas que no se hicieron y que antes terminaban en los bolsos de un funcionario. Y eso lo tenemos que festejar y está bien. Lo que no nos puede pasar es que no miremos el riesgo que estamos asumiendo como país para las futuras generaciones cuando la inversión, digamos, no está apalancada en deuda y el gasto corriente y el déficit se financia con deuda. Porque, para ponerlo en términos de la casa de cualquiera de los que nos está viendo, lo que no nos puede pasar es que saquemos una hipoteca para pagar la tarjeta de crédito. Porque lo que nos termina pasando es que nos endeudamos, pero poniendo en riesgo nuestra casa. Sergio Massa, hoy, en los diarios de hoy, dos columnistas que son absolutamente de pensamiento distinto, digamos, Ignacio Zuleta en Clarín y Mario Weinfeld en Página 12, sostienen que usted próximamente va a volver al peronismo. Dicen que la apuesta suya es ser candidato a gobernador y ser un referente del peronismo nacional de todas las provincias. ¿Existe esa posibilidad? ¿Lo ha pensado? La verdad es que no hablé con ninguno de los dos, con lo cual me resulta raro que... No, muchas veces los editorialistas hablan con... o hablan con otra fuente que es cercana, pero bueno, usted tiene la posibilidad de decirlo o no, no es nada malo. La Argentina necesita que en todo caso primero definamos qué es el peronismo. El peronismo del siglo XXI tiene que ser la defensa de la educación pública, porque es la escuela donde van los hijos de los laburantes, los hijos de los que no tienen laburo. Y en ese sentido tenemos que construir la escuela del siglo XXI. El peronismo del siglo XXI es el derecho a la vivienda. Ojalá esa curva del crédito hipotecario se multiplique por 100, porque lo mejor que nos puede pasar es que un laburante sueñe con la casa propia, y ese es el peronismo del siglo XXI. El peronismo del siglo XXI se tiene que animar a transformar los planes sociales en planes de empleo y darle capacitación laboral a aquellos que hoy son rehenes de organizaciones, de punteros, y que lo que necesitan es tener la capacitación que los devuelva al mercado de trabajo. El peronismo del siglo XXI es el que defiende la pyme y el comercio. Pero además el peronismo del siglo XXI es el peronismo que abraza a otros sectores. Porque el Perón que deja el legado es el Perón que habla desde el abrazo con Balbín, y el que define que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Y esa Argentina se construye sobre la base de abrazar a sectores progresistas, de abrazar a sectores desarrollistas, democristianos, y de construir sobre la idea de que defendemos al trabajador y a la clase media. Yo, en la medida que tengamos la capacidad de construir una alternativa que represente a trabajadores, a clase media, voy a estar predispuesto, digamos, a aportar mis mejores ideas, mis proyectos, mis sueños, mi energía. Ahora, para armar un grupo, para ver si se toma por asalto el poder. El PJ, claro, no. Yo la verdad es que creo que eso es una antigüedad. ¿Y hay algún Esa es la política del pasado. Yo creo que hay dirigentes valiosos, que Mario Das Neves es un tipo valioso, que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti son tipos valiosos, que
de alguna manera, algunos gobernadores que van emergiendo, Juan Manuel, Ortubey. Sí, Uñac, son tipos valiosos, pero también hay tipos valiosos en otros lugares. Yo, por ejemplo, creo que lo de Margarita, aportándonos a una construcción amplia que permita terminar con la idea del roban pero hacen, para pasar al hacen y no roban, para nosotros es fundamental, porque es el mensaje que le tenemos que dejar como herencia a las futuras generaciones. Te quiero hacer una pregunta de estricta estrategia electoral. Así como en el 2013 tu candidatura sirvió para ponerle el freno a lo que podría haber sido la reelección de Cristina, ¿no? La famosa Cristina eterna, etcétera. En aquel momento la candidatura de Sergio Massa justamente y la victoria facilitó que Cristina no pudiera seguir en el poder. Hoy, ¿no crees que el voto a un país es un voto que indirectamente favorece a Cristina en la provincia de Buenos Aires? No, al revés. Al revés, creo que la mejor forma de construir una oposición que le dé futuro a la Argentina es votando a un país. Una oposición que vaya y defienda a los jubilados en el Congreso y que termine con esta idea de la plata del ANSES usada para negociar de acciones. Aunque eso genere que Cristina saque un mejor puesto, digamos, que termine segunda o primera. Es que en realidad yo creo que hay muchos votantes que nos votan a nosotros que son opositores al gobierno, que le quieren poner un límite, que lo quieren corregir sin destruir. Yo, es más, invitaría a los votantes de Unión Ciudadana a que reflexionen si los podemos defender mejor nosotros, que vamos a defender la jubilación pública y que vamos a defender la plata del ANSES y que peleamos para que la distribuyan entre los jubilados, que vamos a defender mejor la idea del trabajo y de los planes sociales transformados en planes de empleo, que los vamos a defender del impuesto a las ganancias mucho mejor que aquellos que se lo cobraron, ¿no? O, digamos, de alguna manera de caer o terminar votando a aquellos que piensan solo en destruir, pero que además están muy preocupados en defenderse a sí mismos. ¿Cómo te va a defender alguien que no se puede, digamos, ocupar de otra cosa que defenderse a sí mismo por las causas penales que tiene? Y la mejor defensa y el mejor límite para corregir el rumbo del gobierno es un país, porque ninguno de nuestros candidatos tiene que ir a rendir cuentas a tribunales. Todos vamos a ir a pelear al Congreso para defender al trabajador, a la pyme, al comercio, al jubilado, que es nuestra tarea.